Porque se han confirmado ya 3 casos de una coinfección que ha sido denominada popularmente como flurona. No se trata de una enfermedad nueva, son 2 enfermedades al mismo tiempo, el COVID-19 y la influenza. Y ya hay una persona fallecida por esta coinfección en Bagua, en la región Amazonas. Nuestro corresponsal Clever Montesa nos trae todos los detalles en vivo. Cuéntanos, Clever, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en el centro de aislamiento temporal de la provincia de Bagua. Como ustedes ya lo han precisado, se han detectado 3 casos que corresponden a la flurona. Se trata del primer caso, es una persona de 87 años de edad. Esta persona lamentablemente no tenía las dosis contra la COVID-19 y ayer ha perdido la vida. Es un paciente que presentaba o se mantenía hospitalizado en este centro temporal. Los 2 otros casos corresponden a una persona de 40 años y otro menor de edad. Yo voy a conversar con el médico que atendió este caso. Vamos a ingresar para poder tener detalles respecto a la atención que se ha brindado. Sí, Clever. Vamos a tener un poco de detalles respecto a lo que ha sido la atención en torno a esta persona que ha perdido la vida, lamentablemente, pues, a consecuencia de esta flurona que ha mantenido o tiene con preocupación a la población y a las autoridades de la provincia de Bagua. Lamentablemente, desde el sector salud. Sí, me escuchas, sí. Clever. Mientras sale el doctor con el que tienes que hablar, confírmanos esto. La persona que falleció no tenía ninguna dosis de la vacuna contra la COVID, pero tampoco contra la influenza. Efectivamente, es una persona que lamentablemente no tenía ninguna dosis contra la COVID-19 ni la influenza, y es por eso que la situación de este paciente empeoró y lamentablemente falleció ayer en horas de la tarde. Los otros 2 casos corresponden, como señalaba, a una persona de 40 años y a un menor de edad. En estos casos puntuales han recibido atención ambulatoria. Lo que nos comentan las autoridades del sector salud y específicamente el médico de este centro de aislamiento temporal que ha brindado la atención a esta persona que lamentablemente ha perdido la vida. ¿Y cómo la población está tomando esta información? Porque hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene ciertas creencias, que esto ha estado de alguna manera limitando la capacidad de hacer la vacunación. ¿Ya está tomando conciencia de que efectivamente es importante la inoculación, no solamente contra el COVID, sino también contra la influenza? Indiscutiblemente que esta situación ha generado una preocupación en la población. En un breve recorrido que hemos realizado por algunos centros de vacunación, por ejemplo, sin embargo, también obliga a que las personas tomen con más seriedad, por ejemplo, el usar bien las medidas de bioseguridad. Lamentablemente, en esta parte del país, poco ya se utiliza, por ejemplo, la mascarilla, poco también se cumple con las otras medidas que ya son conocidas. Existe una gran cantidad de locales de diversión y eso indiscutiblemente ha conllevado que durante estos últimos días se tenga el incremento de casos de COVID-19 en esa parte de la región. Ahora, Clever, no es la primera vez que ha habido coinfección en esta zona de nuestro país. Recuerdo que al inicio también hubo un brote de dengue bastante severo y muchas veces se combinaba también con el COVID-19, es decir, hay personas que se infectaron también con estas 2 enfermedades. Sí, es una situación muy difícil. La región Amazonas con la provincia de Bagua tiene un caso bastante complejo y es que, por ejemplo, en esta zona del país existe una gran cantidad de casos de dengue y que agudiza y genera preocupación también porque hablamos de establecimientos de salud que no tienen
la capacidad como para atender en mejores condiciones a los pacientes que acuden a estos hospitales. Es por eso que se tienen que realizar los traslados de los pacientes en muchas oportunidades a hospitales de mayor complejidad, que son el Hospital General de Jaén, por ejemplo, o los hospitales que se encuentran en la ciudad de Chiclayo o Trujillo. Ahora, los otros pacientes, Clever, nos has comentado que han desarrollado la enfermedad, las dos enfermedades al mismo tiempo, pero ya de manera leve, es decir, ellos ya están recibiendo su tratamiento. ¿Ellos sí se encontraban al menos con una dosis de vacuna? Efectivamente, en el caso de la persona de 40 años, por ejemplo, en realidad sí, cuenta con sus 2 dosis de vacuna. Y en lo que concierne al menor de edad, obviamente todavía no está considerado dentro del grupo de vacunación. Sin embargo, en estos casos últimos, su atención ha sido ambulatoria. Estos casos ya se han recuperado. Y en lo que concierne al anciano que ha perdido la vida, proviene de un distrito de la provincia de Bagua, que es el distrito de Aramango. Se ubica a un promedio de 40 minutos de este lugar y que corresponde ya a la Amazonía. Bien, Clever, gracias por la información. Esperemos poder conectarnos contigo más adelante para ya tener la información de primera mano, no directamente del director de este centro hospitalario, pero nos ha quedado claro entonces que la situación en esta parte del país es bastante delicada. Son 2 enfermedades que de alguna manera se están combinando para agravar el cuadro de los pacientes. Les da COVID-19 y también les da influenza. Y para las 2 enfermedades hay vacuna. Así que anímese a vacunarse, a protegerse usted mismo y a los demás. Gracias nuevamente, Clever, por la información. Y a esta hora...